Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Gracias por seguir acompañándonos. Mi nombre es Martín Tumay, soy el periodista responsable de este espacio que se llama El Comercio Te Informa, que también pueden encontrar en Spotify como un podcast. Y justamente es básicamente para que en medio de la pandemia ustedes tengan la mejor información, información de primera mano, con fuentes confiables, ¿no? Como decía en la mañana en una transmisión anterior, es importante que en medio de esta avalancha de información que llegan por todos lados, ustedes escojan a sus fuentes principales, ¿no? Las fuentes a través de las cuales ustedes se van a informar de las noticias fundamentadas con información precisa, ¿no? Porque como siempre he dicho, cuanto mejor informados estemos, mejores decisiones vamos a tomar. En la mañana tuvimos una conversación con Fernando Alayo, periodista de El Comercio, y justamente era básicamente para hablar sobre despejar algunas dudas sobre las nuevas medidas dictadas por el gobierno, ¿no? Mucha gente se preguntaba sobre el tema de los aeropuertos y justamente para despejar exactamente esas dudas, hoy día nos acompaña Carlos Hurtado, él es coordinador del suplemento Día Uno también del Comercio. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Martín? Y bueno, un saludo especial también para todos los seguidores del comercio.p. A tus órdenes. Gracias, gracias por tu tiempo, gracias por acompañarnos. La primera pregunta y fundamental, ¿no? En medio de estas nuevas medidas, cuarentena estricta para Lima Metropolitana, Lima Región y otras 8 regiones, tenemos cuarentena estricta y queríamos saber exactamente la situación del aeropuerto Jorge Chávez de Lima, ¿no? En medio de la cuarentena estricta. ¿Funcionará el aeropuerto que tenemos en Lima? Sí, efectivamente, hoy por la mañana, bueno, ya desde anoche, poco después de que se dio a conocer las medidas del gobierno para enfrentar la segunda ola del coronavirus, ya desde anoche el gremio de aerolíneas más importante, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, junto con Lima Airport Partners, el funcionario del aeropuerto Jorge Chávez, dieron a conocer que el aeropuerto, nuestro principal aeropuerto, va a estar operando a nivel internacional como a nivel nacional, salvo los destinos que ya estaban cerrados desde antes, ¿no? Que son los vuelos directos con Europa, Sudáfrica, y dos regiones que están en una situación de gravedad extrema, que son Jauja y Huánuco, ¿no? A nivel doméstico. Salvo estos destinos, el aeropuerto va a estar operando los demás itinerarios bueno, normalidad entre comillas, ¿no? Dadas las circunstancias. Sí, Claro. eso ya está aclarado. Las nuevas medidas rigen desde el 31 de enero al 14 de febrero. Entonces, en ese sentido, estimado Carlos, no, si yo tengo un vuelo que a Cusco, por ejemplo, ¿no? El día 12 de febrero, ese día yo no tendría ningún inconveniente, no tendría que comprar otro pasaje, el vuelo va a salir normal. En ese sentido, sí nos podrías confirmar que en ese caso el vuelo a Cusco no se cancelaría. Sí, efectivamente, hasta durante el tiempo que dure esta restricción, a los destinos habilitados, como es el caso de Cusco, se van a dar con la frecuencia y itinerario que cada uno ha comprado, ¿no? Ya este comunicado está confirmado y cuenta con la autorización del Ejecutivo, ¿no? Del gobierno. Así que quienes hayan comprado algún boleto al Cusco y algunas otras regiones que no están consideradas como de gravedad extrema, van a poder volar con normalidad, ¿no? Por supuesto, con todos los requisitos que se piden para que un pasajero pueda hacer esta clase de viajes, ¿no? Y entre ellos, el más importante es la presentación de la declaración jurada, según la cual el pasajero no tiene COVID ni presenta síntomas de COVID, que es la restricción que ya venía solicitándose a todos los pasajeros que volaban a nivel doméstico, ¿no? En el caso de los vuelos internacionales, como todos sabemos, además de todos estos requisitos, la presentación de la prueba COVID negativa, ¿no? Genial, genial que nos recuerdes esos detalles, pero vamos a entrar con esos detalles dentro de un momento y quería darte ejemplos prácticos, ¿no? Me pongo yo como el protagonista del ejemplo, ¿no? Ya dijimos, si tengo un viaje a Cusco
en el medio de esta cuarentena estricta dictada hasta el día 14 de febrero, no hay ningún problema, pueden ir al aeropuerto, van a tomar su vuelo, siguiendo las medidas que ya estaban dispuestas anteriormente. El caso de, hay dos ciudades que no, definitivamente sí se han suspendido los vuelos, ¿no? Y estas son eh, Huánuco y Jauja, entiendo. En ese sentido, Carlos, si yo tengo un vuelo a Huánuco entre el día 31 de enero hasta el 14 de febrero, esos vuelos a Huánuco o a Jauja no van a salir. Esos no van a salir. En el caso de Jauja, como bien mencionas, y de Huánuco, que están en una situación de gravedad extrema, como también está Lima región y Lima metropolitana, esos vuelos sí quedan suspendidos, ¿no? Y lo que tiene que hacer el pasajero en esos casos, como creo que ya ha ocurrido, y ya varios tenemos esa experiencia de la primera ola, hay que coordinar con la aerolínea para que el boleto se reprograme, ¿no? En el caso queda reprogramarlo y o la devolución del dinero, aunque ahí creo que también hay varios puntos que tratar con la aerolínea porque, como sabemos todos, la situación financiera de las aerolíneas no es la mejor y ahí hay que ver en cada caso cómo se da esa devolución, ¿no? Y cuáles han sido las condiciones en las que el pasajero ha comprado el boleto, ¿no? Hay que leer siempre la letra chica, como se dice coloquialmente, porque ahora se están dando venta de boletos con bastante flexibilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora se puede reprogramar, incluso varios meses después de la fecha en la que uno ha comprado. Entonces hay que leer esa letra pequeña para ver cuáles son las condiciones para la que uno puede, con las que uno puede validar su compra, ¿no? Sea postergación, que es lo que más se está dando, o también devolución de dinero en algunos casos específicos, ¿no? Claro. Carlos, ya por ejemplo, las restricciones sabemos van, si es que todo sale de acuerdo a lo planeado y los casos no aumentan, la disposición del gobierno es del 31 de enero hasta el 14 de febrero. Si yo tengo un vuelo a Huánuco el día 15 de febrero, cuando ya, según lo dispuesto por el gobierno, debería haber terminado esta cuarentena estricta, si yo tengo un vuelo el 15 de febrero a Huánuco o a Jauja, ¿esos vuelos van a salir o cuál es la situación de esos vuelos? Técnicamente, en este momento, sí pueden salir porque la norma indica que solamente son 2 semanas de restricción. Ahora, la verdad es que no hace falta ser muy visionario para prever que probablemente esta cuarentena o estas restricciones, o varias de ellas, se extiendan todavía un poco más allá, como ocurrió el año pasado, ¿no? Pero hay que estar muy atentos. En este momento todavía no se puede decir nada categóricamente más allá de las próximas 2 semanas, ¿no? Así que habría que esperar, estar siempre atentos a las noticias y a lo que vayan informando las aerolíneas. En este momento lo que se puede decir es que los vuelos después del 14 de febrero, tanto a Jauja como a Huánuco, en este momento, 27 de enero, no tendrían problemas, ¿no? Habría que ver después qué es lo que sucede con las medidas que se vaya adoptando el gobierno, ¿no? Pero en este momento, desde el 15 en adelante, no habría problemas. Ujú. Ok, una pregunta que nos hacen también de manera continua es, me pongo nuevamente el ejemplo, ¿no? Estoy yo en Arequipa y voy a comprar un pasaje para Lima. ¿Puedo volar a Lima pese a las restricciones de cuarentena estricta entre el 31 de enero al 14 de febrero? Desde cualquier lugar del Perú hacia, menos, bueno, claro, menos como mencionabas, ¿no? Huánuco y Jauja, pero en las otras ciudades puedo tomar un vuelo desde esas ciudades hacia Lima o no. Sí, tanto el aeropuerto esté abierto como lo está y como ha anunciado que lo estará en las próximas 2 semanas, sí se puede hacer vuelos desde y hacia el Jorge Chávez, es decir, hacia Lima. Así que técnicamente no hay problema, ya las autoridades han informado que el aeropuerto está operativo, así que se puede hacer ida y vuelta, ¿no? Tanto de Lima como a provincias, como de provincias a Lima. Hay que tener en cuenta una cosa importante, a pesar de que Lima está en situación de gravedad extrema, en el Perú
distribución de los vuelos domésticos pasa a más del 90% por Lima. No es como en Colombia, por ejemplo, que muchos vuelos interregionales o muchos vuelos hacia el interior del país no pasan por la capital. En Colombia, por ejemplo, la distribución del tráfico aéreo está mucho mejor descentralizada, ¿no? Aquí más del 90% de los vuelos pasan por Lima. Incluso si tu destino final no es Lima, por ejemplo, si quieres irte desde Cusco a Puerto Maldonado, ¿no? Entonces, o de Cusco a Iquitos, o de Cusco a Trujillo, muchos de estos vuelos tienen que pasar por Lima, aunque Lima esté técnicamente con las fronteras cerradas o con una situación de gravedad extrema, cuarentena obligatoria, ¿no? Es porque la situación de la distribución del tráfico aéreo obliga a muchos aviones a pasar por Lima sí o sí, ¿no? Antes de la cuarentena se habían hecho algunos esfuerzos para que algunas rutas interprovinciales sean directas y no tengan que pasar por la capital, pero estas rutas eran muy poquitas y con la situación de emergencia muchas de ellas se han ido ya descartando. Así que esto se da más por el hecho de que nuestra distribución del tráfico aéreo está centralizada en Lima y no hay de otra, ¿no? Para decirlo coloquialmente, que habilitar el Jorge Chávez, sea para que vengas a Lima o sea para que eh, pases por Lima rumbo a otra provincia del país, ¿no? Es lamentablemente la situación como está distribuido el tráfico aéreo, así que pues toca hacerlo eh, por ahora sí, ¿no? Es Ok, muy difícil cerrar el Jorge Chávez, ¿no? Paralizarías el 90% de las pocas operaciones que tenemos ahora a nivel aéreo, ¿no? O sea, sí. realmente Sí. bloquearías todo, ¿no? Ujú. Y justamente es un punto que también vamos a llegar y te voy a consultar, ¿no? Con respecto a un nuevo golpe sobre las aerolíneas comerciales. Pero antes de llegar a ese punto, solamente para subrayar, ¿no? Que los únicos vuelos restringidos, en teoría, en el papel, desde el 31 de enero hasta el 14 de febrero, a nivel nacional, digo, son los que salen desde y hacia Huánuco y Jauja. El resto de vuelos están habilitados, según ya nos informaba Carlos. Justamente me preguntan, ¿no? Varias personas, tengo vuelos hacia Cusco, tengo vuelos hacia Tumbes, tengo vuelos hacia Iquitos. Todos esos vuelos se van a poder tomar, según información que tiene Carlos desde fuentes muy confiables. Los únicos vuelos, repito, restringidos son los que van desde y hacia Huánuco y Jauja. Ahora, una pregunta que nos llega, Carlos, es con respecto a uno de nuestros oyentes, ¿no? Tenemos más de 1000 personas conectadas ahora y nos dice, tengo una pregunta, hay personas que compraron paquetes turísticos a Machu Picchu para el día domingo 31. ¿Qué pasará? ¿Estará abierto? ¿Hay opción de que me devuelvan el dinero? ¿Cuál es la información que tenemos sobre lugares turísticos, Carlos? Bueno, Machu Picchu está abierto con una aforo que entiendo se había habilitado hasta alrededor de poco más de mil viajeros por día, lo cual es bastante menos de lo que se habilita en tiempos de normalidad. Eh, Así que sí, el destino Machu Picchu está abierto. Hubo una amenaza de suspensión, pero no por razones de emergencia sanitaria estrictamente, sino por un conflicto social que había entre los pobladores de Machu Picchu Pueblo y los operadores de trenes entre el Cusco y Machu Picchu Pueblo o entre Ollantaytambo y Machu Picchu Pueblo. Había ahí un conflicto social sobre las tarifas que se pagaban en estos ferrocarriles, pero se llegó a un acuerdo y se habilitó el ingreso, o sea que el ingreso está habilitado hasta un máximo de poco más de 1000 viajeros por día en Machu Picchu, así que quien tenga un boleto comprado a Machu Picchu el 31 de enero no va a tener problemas para ingresar. Están abiertas las rutas aéreas y está también abierto el destino, ¿no? Así que no hay problema y tampoco habría problema en las 2 semanas siguientes, ¿no? Porque el Cusco no está en una situación de gravedad extrema, de modo que ahí no se ha cerrado el turismo y además es muy difícil que se cierre porque es la segunda
principal actividad económica de esta región, ¿no? Entonces, por ahora sí, quien haya tenido este boleto puede utilizar sin mayor problema. Genial. Ahora sí pasamos con los vuelos internacionales, ¿no? Que nos preguntan muchísimo entre los comentarios. Ya nos indicaste que en vuelos nacionales los únicos vuelos restringidos, así estemos en cuarentena estricta, son Huánuco y Jauja. En el sentido de vuelos internacionales, Carlos, ¿cuáles son los vuelos que han quedado restringidos? Bueno, al mapa de restricciones que teníamos hasta ayer, se ha añadido bueno, ese mapa, como decías al inicio, incluía los vuelos desde Europa y los vuelos de Sudáfrica. Se ha añadido Brasil, ¿no? Esto porque, bueno, ahí la situación sanitaria también es muy complicada, entonces, pues, de momento tenemos esas restricciones, ¿no? Europa, ida y vuelta, Sudáfrica, ida y vuelta, y ahora Brasil también se añade a este mapa. En el caso de Europa y Sudáfrica, hasta fines de febrero. En el caso de Brasil, entiendo que es por estas 2 semanas, pero como decíamos, seguramente se va a extender. Pues habría que ver qué es lo que informa el Ejecutivo, ¿no? Pero de momento tenemos estos destinos bloqueados, ¿no? Y el resto, en teoría, está habilitado. Hay que buscar ahí qué frecuencias también están ofreciendo, o qué aerolíneas están ofreciendo estas rutas, ¿no? Que no son muchas. Estados Unidos está habilitado, Centroamérica también, el resto de países de la región también están habilitados, ¿no? Argentina, por ejemplo, que es un destino en su mercado con mucho tráfico, Colombia, entre otros, ¿no? Ok, genial. Entonces, Europa, Sudáfrica y Brasil, vuelos restringidos. Incluso esto ya era una disposición en el caso de Europa y Sudáfrica anterior a esta cuarentena estricta. Se suma Brasil ahora. Ya saben, tienen que hacer sus trámites y tienen boletos para estos destinos. Algo que me comentabas, Carlos, es vuelos desde y hacia, ¿no? O sea, las personas que lleguen desde esos puntos así hayan hecho escala, porque algunas personas hacen lo siguiente, ¿no? O sea, yo voy a Lima, pero como no me dejan ir desde Europa a Lima, hago una escala que sea un país antes, ¿no? Quizás puede ser Argentina o Chile. En ese caso, el hecho de, ¿se puede hacer el ingreso de esa manera o también hay una restricción para esas personas? No, estos vuelos con escalas, como mencionas, o los vuelos indirectos, vía otro destino, Estados Unidos o algún otro país de la región, los pasajeros tampoco, todos los pasajeros que llegan de Europa, sea vía directa o sea por escala, no van a poder ingresar al país. Esa fórmula que el año pasado, hacia finales del año pasado, algunos utilizaron para poder ir a Europa, en este momento ya no se va a poder utilizar. Eh, Justo conversaba esta mañana con la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional y me precisaba este punto, ¿no? Según la norma, son los pasajeros de Europa los que no están permitidos, ¿no? No son, o sea, uno suele decir coloquialmente los vuelos, pero en realidad son los pasajeros, ¿no? Sea que vengan directo o sea que vengan con escalas, como dices, ¿no? O sea que no lo intenten porque no van a poder ingresar mientras esta restricción dure, por supuesto. Ok, genial. Ahora queríamos preguntarte más por el lado de quizás el golpe económico, ¿no? Yendo quizás por partes el tema de vuelos nacionales, ¿no? Las restricciones básicamente son para Huánuco y Jauja. Si ustedes tienen pasaje para cualquier otro lugar del Perú, no se preocupen, van a poder abordar esos aviones. Pero para Huánuco y Jauja, el sentido estricto golpea mucho al sector de aerolíneas comerciales, Carlos, estos dos destinos o no? No, son destinos que no corresponden a un tráfico muy importante. Eh, si vemos, por ejemplo, los cuadros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no figura en el top 10 de destinos con mayor tráfico. Jauja está bastante más abajo, está casi en el 15, ¿no? Y Huánuco está incluso por debajo de Jauja, de modo que el impacto económico por la restricción de estos destinos no es tan importante para las aerolíneas. Sí lo es la situación en general, ¿no? Porque el tráfico no se ha recuperado al 100%, y como los viajes y el turismo son sectores muy sensibles, no se necesita a veces restringir
de manera precisa los vuelos o las rutas, no basta con que pues las noticias comiencen a difundirse sobre la segunda ola para que muchos viajeros desistan de salir, ¿no? Entonces, la industria aérea todavía no está recuperada ni al 50%, están recién frisando el 50%, 60% en el mejor de los casos, según por ejemplo lo que me comentaba Evans Avendaño, el gerente general de Aeropuertos del Perú, que es uno de los concesionarios de aeropuertos más importantes del país. No venían ni al 50 ni al 60 en el mejor de los casos, así que la situación en general es la que está afectando la finanza de las aerolíneas, ¿no? En el caso, este caso estricto de Jauja y Huánuco no es relevante, pero muchas aerolíneas no han recuperado el nivel de tráfico que tenían el año 2019, ¿no? Que es el año prepandemia, el año de referencia. Mira, según la DGAC, nuevamente hasta, hasta noviembre, ¿no? del año 2020, el tráfico doméstico había caído en 66% Wow. respecto del 2019. Habían volado a nivel doméstico 4,2 millones de pasajeros hasta noviembre, cuando en el 2019 lo habían hecho 13,8, casi 14 millones de pasajeros, ¿no? O sea que la caída a nivel general ha sido bien grave, ¿no? Más allá de lo que ocurra con estos dos destinos en particular. Y esos son datos de noviembre, ¿no? Habría, no sé si, cuál sería el panorama, quizás sea más preocupante en medio de la segunda ola, ¿no? En medio de datos de enero o datos finales de diciembre, ¿no? Bueno, habría que esperar y ver qué nos dicen esos indicadores. Claro, lo que tenemos, no tenemos cifras oficiales todavía. En diciembre quizás haya levantado un poco por las fiestas, pero como te digo, las cifras indican que estás entre 50 y 60% abajo. Y en enero, a raíz de la segunda ola, lo que me comentaban en el aeropuerto del Perú, por ejemplo, era que habían vuelto a caer, ¿no? al 30%, 25%, porque la gente inmediatamente supo estas noticias, suspendió, canceló sus planes o los boletos ya comprados, ¿no? Ese efecto es inmediato en la industria aérea y en la industria del turismo, o sea que inmediatamente ya en enero se había caído a 30, 25, ¿no? Ok, Carlos, y la pregunta ya te la hice sobre el nivel nacional, ¿no? Cuánto afecta estas restricciones a Huánuco y Jauja? Ya nos contestaste. Queríamos preguntarte ahora el golpe, ¿no? Que representa no tener vuelos desde Europa o hacia Europa, ni tampoco a Sudáfrica, ni tampoco a Brasil. ¿Es un golpe muy fuerte o no? Sí, es un golpe fuerte. El otro día estábamos haciendo el cálculo y hablábamos de que el 2019, que nuevamente es nuestro año de referencia, el ingreso, los ingresos que correspondían a los viajeros que venían de Europa, más o menos se acercaban al 20% de los ingresos totales que el Perú recibe por turismo al año, ¿no? El año 2019 el Perú recibió entre 4.700, 4.800 millones de dólares por turismo internacional, es decir, por los viajeros que llegan del extranjero. De ese total, el 20% aproximadamente venía de los viajeros que llegan de Europa, que además son viajeros cuyo promedio de gasto en el Perú es mayor que el de viajeros de otras regiones, ¿no? Mayor que el viajero de, por ejemplo, Sudamérica, ¿no? Sobre todo porque se quedan más tiempo, ¿no? Son viajeros que suelen quedarse en promedio 2, 3 semanas en el Perú, entonces gastan más, por supuesto. Entonces, por eso mismo es un golpe fuerte, que es el 20% de los ingresos que se reciben, ¿no? Eh, sí, sí, va por ahí. Carlos, y una de las dos últimas preguntas, ¿no? Tú entendemos que tienes fuentes muy importantes dentro del sector de la aviación comercial. Eh, Queríamos preguntarte, ¿cuál es el panorama que ellos tienen enfrente, ¿no? Quizás están pensando en que las restricciones podrían agravarse un poco más, podrían redoblarse. ¿Cuál es la sensación que se vive en ese sector en estos momentos, ¿no?
Sí, bueno, lamentablemente las proyecciones no son optimistas. Si uno toma como referencia lo que ocurrió el año pasado, cuando comenzaron estas medidas, digamos, las medidas más radicales, las cuarentenas, no no se circunscribieron a solo 2 semanas, ¿no? Y fue paulatino también el cierre de destinos, ¿no? Entonces, pues no hay mucho optimismo en el sector sobre lo que puede pasar en los próximos meses. Ya la caída respecto al año pasado ha sido importante en enero, si tomamos como referencia lo que nos contó Evans Avendaño de ADP. Entonces estamos ahorita hablando de que las aerolíneas y los aeropuertos están operando al 30%, ¿no? De su capacidad, y si estas medidas se agravan, pues posiblemente puedan caer al 10, que fue la caída a la que llegaron, ¿no? Entre marzo y abril del año pasado, que fueron las fechas pico de gravedad de la pandemia, ¿no? Entre marzo y abril del 2020, ¿no? El punto más bajo al que han caído ha sido 10%. Entonces, bueno, esa referencia lamentablemente hay que tomarla en cuenta porque la situación se comienza a parecer mucho a lo que ocurrió en el 2020, ¿no? Eso conlleva, como sabes, y como hemos visto todos, aerolíneas que vuelven a problemas financieros de los que no habían salido. Tenemos el caso de Avianca y el LATAM que se declararon o que se suscribieron, ¿no?, a la ley de quiebras de Estados Unidos. En el caso de Avianca dejó de volar en el Perú ya oficialmente, no vuelan ninguna ruta en el Perú. Tampoco han retomado ellos vuelos internacionales con el Perú. En el caso de LATAM, ellos se han seguido operando, rutas internacionales también, pero por ejemplo LATAM pertenece al mismo holding de LATAM Brasil, donde sí hay una afectación porque se han cerrado los vuelos con Brasil. Entonces, hay que seguir viendo cómo van las finanzas de estas aerolíneas y quizás otras a nivel local cuyas finanzas no venían bien tampoco y cuya situación puede agravarse, ¿no?, a raíz del tráfico, ¿no? Ellas han pedido algunas medidas de soporte por parte del Estado, pero bueno, con todos los requerimientos que tiene el Estado, es poco probable que la reciban, ¿no? Ujú. Claro. Y finalmente, Carlos, entendemos que hay una proyección de recuperación del sector, ¿no? Y en medio de estas noticias, medio de esta segunda ola, una tercera ola incluso en Europa, ¿no? ¿Estas proyecciones se han visto alteradas? ¿Hay algún pronóstico de que esta posible eventual recuperación se retrasaría o todo sigue igual? Bueno, las proyecciones se han ido postergando, ¿no? Las proyecciones de recuperación tanto para el sector de transporte aéreo como para el sector de turismo, en un principio estaban previstas para el 2022, para julio del 22, segundo semestre. Ahora se está hablando de finales del 22 o inicios del 2023, y a medida que se van agravando las cosas, esa agujita se va postergando más allá, ¿no? De momento estamos hablando del 2023, tanto para el sector aerocomercial como para el turismo, pero si la segunda ola se agrava más en nuestro país, seguramente hablaremos quizás ya de julio del 23 o finales del 23. Estas proyecciones, debido a las incertidumbres, se van replanteando casi semana a semana, ¿no? El turismo en el Perú tuvo una pequeña recuperación importante, sin embargo, por las circunstancias, entre noviembre y diciembre, no sé si recuerdas que hubo una demanda fuerte de viajeros por las playas del norte. Se esperaba Sí. que en verano, pues esto despegara, ¿no? Lamentablemente no ha sido así, pero por ejemplo en ciertos destinos, como las playas del norte, por ejemplo, se pueden recuperar un poquito más rápido, ¿no? La gente está ávida de viajar y apenas seguramente se liberen ciertas restricciones, se va a poder ir ahí. Tendríamos que mirar muy bien, por ejemplo, qué ocurre con las playas del norte, qué ocurre con Loreto, que es una zona que, digamos, ha pasado ya las olas debido a esta inmunidad de rebaño, como se dice, ¿no? Había que pensar, por ejemplo, en los destinos cercanos a las ciudades, ¿no? Si hablábamos, por ejemplo, Lima, ¿qué pasa con Santa Eulalia, Chosica?
Chaclacayo, qué pasa con Santa Rosa de Quibes, y así ir viendo en cada gran ciudad lo que va aconteciendo alrededor, a destinos que están a 1, 2, 3 horas máximo de distancia. Quizás por ahí se empiece a reactivar el sector después de esta situación compleja en estos momentos, ¿no? Eh, pero hay que mirarlo, como te digo, semana a semana, porque hay que ir replanteando un poco las metas, pero a grosso modo estamos hablando ya del 23, inicios de 23, y si esto se complica, seguramente julio del 23, o en el peor de los casos en el segundo semestre, ¿no? Para recuperar los números del 2019, que era el año, que es el año de referencia eh, de momento en la industria, ¿no? Genial, genial, Carlos. Bueno, ahora sí te doy el pase, como siempre. Si quieres agregar algo, subrayar algo de todo lo que hemos comentado, por favor, adelante. Sí, mira, todo esto está provocando que las empresas del sector se transformen a una velocidad muy rápida. Por ejemplo, el día 1 de este lunes vamos a conversar, tenemos una entrevista con el gerente general de Cruz del Sur. No hemos hablado mucho en esta oportunidad de las empresas de transporte terrestre de pasajeros, pero creo que sí lo hemos hecho anteriormente porque ahí también se está dando un fenómeno muy interesante. eh, no solamente es el caso de la competencia de las low cost, de las aerolíneas low cost, que por ejemplo en destinos de largo radio prácticamente le han ganado ya la batalla a las empresas de transporte terrestre interprovincial, sino que ahora por esta coyuntura pues tienen que transformar completamente su red de rutas, van a apuntar más a las rutas más cortas, a los tramos cortos, además de todas digamos, todo lo que han hecho para garantizar la seguridad sanitaria de sus pasajeros, ¿no? Entonces hay un fenómeno súper interesante, vamos a hablar de eso este lunes, entre otros contenidos que vamos a sacar. Por ejemplo, una de las cosas que hemos visto por estas medidas frente a la segunda ola ha sido el incremento del impuesto al consumo en el caso de algunos productos como las cervezas, ¿no? O las bebidas. Eso también lo vamos a tocar, la campaña escolar que se viene, cómo vamos a afrontar la campaña escolar, tanto compradores como vendedores, en una circunstancia muy complicada, ¿no? Así que de algunos de estos temas vamos a hablar este lunes. Los invito a leer el suplemento, y tanto en el print como en las redes y en la web. Genial, genial, Carlos. Te agradezco tu tiempo. Gracias por todo lo que nos has ayudado a entender. A modo de resumen, quizás podría indicar, ¿no? Que básicamente tenemos las restricciones en los vuelos desde y hacia Huánuco y Jauja. Si ustedes, los que nos están escuchando, tienen vuelos a cualquier otra parte del Perú, entre el 31 de enero al 14 de febrero, van a poder abordar los vuelos, van a poder tomar esos vuelos, no hay problema, ¿no? En las restricciones internacionales tenemos Europa, Sudáfrica y Brasil, ¿no? Eso es también importante tenerlo en cuenta. Listo, un agradecimiento también a esas más de 1.000 personas que nos han acompañado a lo largo de esta charla. Gracias también, muchas gracias a Julio Melgarejo por haber hecho posible el nivel técnico de la transmisión en vivo. Y nada, conmigo será hasta dentro de unos minutos. Vamos a seguir con la cobertura a través de los en vivos de Facebook. Listo, cuídense mucho. Chao, chao. Chao, chao.